tal? Yo soy Ana María Salazar, gracias por acompañarnos aquí a Gabinete de Seguridad. Hoy es jueves 20 de febrero y tenemos varios temas que queremos compartir con ustedes. Los vamos a poner al día de lo que sabemos de esta epidemia de coronavirus, qué es lo que debemos de seguir, qué va a suceder en los siguientes meses. También vamos a hablar el día de hoy sobre el uso de inteligencia artificial en las Fuerzas Armadas para crear armas. También vamos a hablar sobre el tema de feminicidios, la violencia contra las mujeres y finalmente vamos a hablar sobre este muy extraño caso de un mexicano, un doctor mexicano, un médico mexicano que fue arrestado en Estados Unidos y lo acusan de ser un espía ruso. Y con eso comenzamos. De hecho, iniciamos con el tema del coronavirus porque la Organización Mundial de la Salud confirmó una disminución en el número de casos confirmados de lo que se conoce como el COVID-19 en China, aunque advirtió que aún no es tiempo de bajar la guardia. The data from China continue to show a decline in new confirmed cases. Once again, we are encouraged by this trend, but this is no time for complacency. Hay que decirlo, el COVID-19 se ha extendido mucho más que el SARS, aquella pandemia que surgió en el 2003. Incluso se cree que es más peligrosa. Por eso, aquí les presento, pues, 4 análisis de lo que pudiera suceder con este virus, o sea, tratando de anticipar la ruta que podría tomar este virus. Hay una ruta en donde estamos hablando de que si las infecciones y muertes continuarán y se habla de la posibilidad, esta es una alternativa, de que podría continuarse gente enfermando, especialmente en Hubei, donde surge esta enfermedad. Expertos aseguran que este escenario podría ser prometedora a la larga porque eventualmente podrían reducirse el brote. Ese es el primero. Entonces, tenemos el brote global. Ese es otro escenario que significa en que hay casos ya fuera de China y que simple y llanamente no se pueden contener, no se pueden controlar, pero los gobiernos tomarían los pasos para poder por lo menos acotar la enfermedad en diferentes áreas de un país. Por ejemplo, es lo que está sucediendo, por ejemplo, en China. Hay otra posibilidad de que una pandemia la pandemia global pudiera desarrollarse después, ya que aún con medidas agresivas que ha implementado China, este virus no se pudo contener en ese país y llega a expandirse a otros países, simple y llanamente por lo contagioso que es esta enfermedad. Y hay otra posibilidad que esperemos que ese sea la ruta que tome este COVID-19, es que este virus se vuelva una enfermedad estacional. Y esto es importante subrayarlo porque ya la influenza, por ejemplo, es una enfermedad estacional. Ya el H1N1, ustedes recuerdan, surge ahora pues cada año, pero la diferencia es que surge ya habiendo una vacuna. Se espera que este COVID-19 se pudiera controlar y una vez que surja o que venga la primavera, y que sería una enfermedad que se presentaría cada invierno, y cada país tendría que tomar medidas adicionales durante el invierno para poder proporcionarle ayuda a las personas que llegasen a enfermarse y sobre todo tener los recursos necesarios. Entonces, esas son más o menos las 4 posibilidades que se están manejando en este momento, entre la más catastrófica, que se convierta esto en una pandemia global por la dificultad de controlarlo, al más benigno. Y eso es lo que le están apostando muchos países en este momento, por eso le están echando ganas en tratar de encontrar una vacuna. Y entonces se podría convertir en una enfermedad estacional. En otra información, pues los Estados Unidos avanza, de hecho, en el desarrollo de esta vacuna para el COVID-19. Investigadores de la Universidad de Texas crearon un mapa en 3D a escala atómica de la parte del virus que se une e infecta a las células humanas. Es la llamada proteína S, que les servirá a los científicos para su investigación en el desarrollo de una vacuna, además de los medicamentos antivirales. Pero hay que decirlo,
la posibilidad de tener una vacuna en forma inmediata en las siguientes semanas, no, eso no va a suceder. Se está hablando que podría tardarse, por ejemplo, un país como Estados Unidos más de pues, por lo menos 8 meses para encontrar una vacuna que ya se pudiera usar en humanos. Y para analizar y para ponernos al día de la nueva información que hay de este coronavirus, nos acompaña de nuevo el doctor Alejandro Macías, médico internista, infectólogo, y es el excomisionado de la influenza en México y además es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Doctor Macías, de nuevo, gracias por acompañarnos. Hola Ana María, un gusto estar con ustedes. A ver, doctor, pónganos al día qué es lo nuevo. ¿Qué es lo que sabemos de esta enfermedad? Ya acabo de dar por lo menos cuatro diferentes rutas que podría tomar este coronavirus, pero la verdad es que sigue habiendo mucha preocupación de lo que está pasando en China y cómo se ha expandido a otros países, ¿o me equivoco? Sí, seguimos todavía teniendo que presuponer que esto se va a generar una pandemia, porque digamos que es la suposición más segura. Ahora, como bien decías, en los días recientes ha habido algunas informaciones que sugieren que esto no necesariamente va a ser una pandemia, sino que pudiera estar dando cuadros regionales más bien. Aquí han sucedido algunas cosas. En los días recientes parece que la tendencia de los números acumulativos empieza a caer en una meseta. Y eso tiene que ver con lo que está pasando en la región, en la región cero, digamos, en la región de mayor intensidad, Sí. ¿verdad? Sí, en Wuhan. Ahora, resulta también un poco paradójico que el resto de las áreas de China no tienen la misma actividad. O sea, pareciera que este virus, para activarse intensamente, requeriría un estrecho contacto entre personas y una alta densidad poblacional. Hubo un experimento desafortunado, que es el barco que dejaron anclado fuera de Japón, Ana María. Ese fue, más que una cuarentena, fue un experimento al más puro estilo de la investigación nazi, porque eso no debió haber ocurrido. De 3,000, ya llevaban 600 infectados y seguían viendo a ver cuántos más iban a infectar. Pues obviamente que se iban a infectar casi todos, pero eso nos señala lo que parece hacer este virus. Este virus parece tener necesidad de una alta densidad poblacional, de gente que esté en estrecho contacto, que es ni más ni menos lo que estaba pasando en ese barco. Fíjense, nada más de 3,000, ya llevaban 600 infectados, más los que se acumularan, ¿verdad? Y parece que esas eran también las condiciones en el área central de China, donde la densidad poblacional es altísima. Pudiera ser que esta epidemia que está ahora en China pudiese requerir poblaciones en muy estrecho contacto y muy alta densidad poblacional. Eso es por lo que tenemos ahora de nueva información. O pudiera ser, como bien decías ahorita, que se disemine al mundo, pero que vaya tomando por regiones. Esas son buenas informaciones en general, digamos que son alentadoras, porque quiere decir que no se comportaría, como bien decías, como una pandemia de influenza, en donde no dejaría un rincón del mundo sin afectar. Esto nos daría un poco más de posibilidad de reaccionar ante las diferentes regiones. Ahora, a mí lo que me impresiona, doctor, es que los países siguen actuando como y están viendo esto como una amenaza a la seguridad nacional. Por ejemplo, Rusia acaba de ordenar que ningún avión, ningún vuelo directo de China a Rusia o ningún ciudadano chino o personas que hayan estado en China pueden entrar a Rusia en este momento. Entonces uno se pregunta, ¿están exagerando los rusos o en verdad hay algo de qué preocuparse? Sigue pues la limitación de viajes hacia Estados Unidos y pues se está hablando que a lo mejor van a incrementar aún más estas limitaciones de personas que hayan viajado a China y que traten de entrar a Estados Unidos. Sigue habiendo pues información de posibles casos en México. Creo que hasta el momento ninguno ha resultado ser positivo, pero ¿sí me entiende, doctor? O sea, como que sigue habiendo una gran preocupación y los grandes países están actuando, incluyendo Japón, hay que decirlo, en donde se van a llevar a cabo las Olimpiadas en unos meses, pues siguen como tratando de acotar la enfermedad, controlando el movimiento de personas. Sí, o sea, eso también es pensar en lo imposible, o sea, que van a poder controlar
hasta el último punto a los 7,000, 8,000 millones de habitantes de la Tierra, pues eso es imposible. O sea, es poner el énfasis en el lugar inapropiado, Ana María. Desde luego que tenemos que hacer lo posible por controlar las fronteras y los puertos de entrada, pero llevarlo a extremo esto es imposible. Sabemos que hay personas que pueden entrar, que ni siquiera tienen manifestaciones o que no necesariamente declaran en dónde han estado. Desde luego, insisto, que se puede hacer algo a ese respecto, pero no a expensas de la preparación que tendríamos que tener para mitigar el problema en caso que entre, que sería muy probable. Y ese es un mejor énfasis. ¿Qué vamos a hacer para no necesariamente controlar esto, sino mitigarlo en el momento en que entrara? Me refiero, vamos a tener una comunicación de riesgos con las personas, ¿qué les vamos a decir? ¿Cómo se los vamos a decir? ¿Cómo vamos a preparar nuestro sistema de salud? ¿Cómo vamos a preparar nuestros hospitales? ¿Cómo vamos a emplear nuestras capacidades de soporte respiratorio? Todo eso es un énfasis en la mitigación del problema, porque como bien dices, están cerrando fronteras, pero no están trabajando al interior para mitigar el problema en el caso que entre, que sería bastante probable. Estamos hablando de probabilidades, pero esa probabilidad es alta. Una última pregunta, doctor, y de veras le agradezco muchísimo que nos acompañe de nuevo aquí en Gabinete de Seguridad. ¿Cómo se está preparando el gobierno de México en este momento y cuál es la eventualidad a la que estarían, o por lo menos, sí, la eventualidad ¿para cuál eventualidad se están preparando? ¿Sabemos? Sí, sabemos que hay un control sobre los puertos de entrada, un cierto control, hay cuarentena, planes de cuarentena para quien pudiera llegar infectado, hay una buena red de diagnóstico en México, hay un plan de comunicación, hay planes por escrito, pero como yo he insistido, creo que no hemos hecho todavía lo suficiente para preparar nuestro sistema de salud en caso de que lleguemos a necesitar un gran número de camas de terapia intensiva. Eso yo creo que nos está faltando. No solo nos está faltando, también no podemos hacerlo de la noche a la mañana porque estamos con los dedos en la puerta. México no tiene el número suficiente de camas de terapia intensiva en el caso de que se requieran en el nivel que se están requiriendo en el centro de China, ¿verdad? Eso hay que asumir que eso va a ocurrir, aunque, decíamos, con informaciones recientes, parece que eso ahora es un poco menos probable. Bueno, doctor, de veras se lo agradezco muchísimo y ojalá que regrese y nos dé los números más recientes y la información más reciente, porque obviamente pues esta información se mueve rápidamente y pues sí, seguimos preocupados. Gracias, doctor. Será un placer, Ana María. Saludos. Gracias. A su auditorio. No, gracias. Y de hecho estaba leyendo pues un portal que tiene que ver con la Fuerza Aérea de Estados Unidos, en donde básicamente su plan de contingencia en este momento es que están hablando, tienen una reunión todos los días con los comandantes alrededor del mundo para ponerse al día de qué está pasando y prepararse ante una contingencia en donde tendrían que movilizar un número importante de estadounidenses. Imagínense. Entonces, como le digo, dependiendo del país y de las capacidades del país se están tomando diferentes preparativos, hay que ver qué es lo que va a pasar. Con esto nos vamos a una pausa, no se vaya. Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. Que agandallaste todo, es un ¿verdad? Tema. No, mira, hay apertura en el partido. Los priistas dicen, no se dio nada, Alito, se quedó con todo. En el partido hubo inclusión. Sí. Hemos criticado y hemos señalado al gobierno de la República. No, ha sido muy tibio. Lo que aquí muchos no quieren. Se ve la oposición. No, por a ver, yo estoy en mi trabajo. Pero la culpa la tiene el PRI. ¿Cuál? ¿Qué posibilidades reales tiene el PRI? Porque el 2021 lo revive o lo mata. Sin duda. En el Financiero Bloomberg, contamos historias. Gracias por continuar con Gabinete, aquí en Gabinete de Seguridad. Y vámonos a otro tema que tiene que ver con
tiene que ver con temas de seguridad, tiene que ver con temas de violencia, y de hecho ha sido probablemente uno de los temas que más polémica ha creado en las últimas 3 semanas, y está haciendo titulares no solamente aquí en México y alrededor del mundo, y tiene que ver con la violencia en contra de mujeres y niñas, y la forma y la estrategia no solamente del gobierno, sino de la misma sociedad civil. Mire, vamos a hablar de algunos de los casos que fueron casos casi que emblemáticos en donde surge este debate. Por ejemplo, ya han pasado 5 días desde que localizaron el cuerpo de esta niña, de la pequeña Fátima Cecilia, quien fue reportada como desaparecida el pasado 11 de febrero. Con ayuda de las cámaras de seguridad se reveló que una mujer sin autorización la recogió en su escuela. Este hecho, como ustedes saben, pues ha conmocionado a todos los sectores de la sociedad. Y ante este caso, pues sí pudieron capturar a 2 presuntos responsables de la desaparición y asesinato de esta niña Fátima. Alberto Valiente tiene todos los detalles. A una semana del robo de Fátima, tras su salida del colegio Enrique Rebsamen, este miércoles por la noche, las autoridades por fin lograron capturar a los 2 presuntos culpables del feminicidio de la menor. Mario Alberto N. y Gladys Giovanna N. fueron localizados en un poblado del Estado de México, donde se reporta buscaron sobornar a los elementos de seguridad para que los dejaran en libertad. Horas más tarde, fueron trasladados a la Fiscalía Municipal, donde permanecerán hasta que termine el proceso administrativo. En tanto, este jueves, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina, Omar García Harfuch, aseguró que el asesinato de la menor no tenía como objetivo cobrar dinero y pidió no generar morbo con este caso. Es una tragedia verdaderamente grave, no fue por dinero el móvil, de ahí a las intenciones que haya tenido este sujeto, pues en su momento la Fiscalía General de Justicia lo comentará. Lo que sí queremos evitar es una situación de morbo de por qué, lo que sabemos es que no fue por dinero. García Harfuch añadió que hasta el momento los acusados se encuentran detenidos por cohecho, debido a que para hacer efectiva la orden de aprehensión deben de pasar al menos 48 horas. Ellos están siendo puestos a disposición primero allá y una vez que se obtengan las órdenes de aprehensión, que debe ser en cuestión de horas, serán trasladados a la Ciudad de México. Si desde la tarde, desde la mañana ya estaban muy cerca de estas personas, ¿por qué no hay ninguna orden de aprehensión hasta el momento? Hay que respetar todo el proceso jurídico para obtener una orden de aprehensión. Para obtener una orden de aprehensión es un procedimiento que lleva un poco de tiempo, empezando nada más porque se está procesando toda la información que encontraron los peritos de la Fiscalía en el cateo que realizamos el 18 de febrero. En tanto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reiteró su agradecimiento a las autoridades del Estado de México como a la Guardia Nacional por los trabajos realizados para capturar a los agresores. Explicó que su gobierno no tolerará la impunidad ante cualquier crimen. Quiero agradecer al gobernador del Estado de México. El día de ayer por la mañana me comuniqué con él, una vez que se conoció que las personas responsables o presuntas responsables estaban en el Estado de México. Desde la mañana recibimos todo el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México. También quiero agradecer a la Guardia Nacional, de quien tuvimos apoyo, y del Centro Nacional de Inteligencia, que también tuvimos un apoyo muy importante. Alberto Valiente, El Financiero Bloomberg. Y eso fue el caso de Fátima. Hubo otro caso en donde la Secretaría de la Función Pública, que investiga también, en donde sí parecería que hubo negligencia y faltas administrativas por parte del personal de la Escuela Enrique Rebsamen, quienes entregaron a Fátima, a la mujer que la raptó. Y vamos a anunciar ya, la estamos realizando, de hecho, una investigación exhaustiva a través de nuestro órgano interno de control de la Autoridad Educativa de la Ciudad de México para investigar si hubo faltas administrativas para que esta pequeña se encontrara en una situación de vulnerabilidad. Y también en Puebla, en otro caso, detuvieron al presunto responsable del asesinato de la joven Verónica, de 14 años, quien fue degollada en la comunidad de Nanacatepec. La Fiscalía General del Estado identificó al sospechoso como Efraín N., de 18 años, según las investigaciones. El señalado pretendía tener una relación con la víctima, a pesar de que ella lo rechazaba, por lo que se presume que la venganza fue
pues fue el móvil del delito. Y otro caso que también ha consternado a la sociedad es este caso de la bebé Carol Naomi, quien fue hallada muerta en un lote baldío a unas cuadras de su casa. Al principio su madre quiso engañar a la policía de un presunto secuestro. Después se reveló que la pequeña murió por asfixia en su domicilio y que su madre la tiró al no saber qué hacer con ella. Ahora, aquí les hemos presentado estos últimos casos y ponerlos al día sobre estos últimos casos, en parte porque son los que están haciendo titulares y en parte tiene que ver con los cuestionamientos que está haciendo al gobierno federal, al presidente Andrés Manuel López Obrador y a otras autoridades, un cuestionamiento sobre qué van a hacer para reducir la violencia en contra de mujeres y niñas, o sea, cómo enfrentar lo que pareciera una ola de violencia y cuál debe de ser una estrategia a corto, mediano y a largo plazo. Y eso es una discusión que es difícil de tener porque simple y llanamente se ha tratado de hacer todo en México, pero obviamente no ha sido suficiente. Por eso le agradezco que me acompañen esta noche las siguientes invitadas. Laura Carrera, de veras, también miembro del Gabinete de Seguridad, muchísimas gracias. Y Patricia Olamendi, ex subsecretaria de Relaciones Exteriores y coordinadora de la Red de Seguridad, Justicia y Paz. Muchísimas gracias a las dos. A ver, empiezo contigo, Patricia, porque sé que alrededor del mundo la problemática que se vive en México no es único, o sea, es un tema que se ha discutido, yo te diría, desde que yo estoy en los temas de seguridad desde los últimos 30 años, y parece que la situación empeora. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado mexicano, la sociedad, para empezar a reducir la violencia en contra de mujeres y niñas? Por supuesto que la situación ha empeorado. Yo creo que hay que señalar que a la violencia estructural derivada del machismo en México, que durante muchos años ha permanecido, se suma también la violencia provocada por el crimen organizado, donde las mujeres terminamos siendo moneda de cambio, rehenes, objetos de la delincuencia organizada. Entonces, sí tenemos una situación compleja, a la cual el Estado mexicano ha dado respuestas con gotitas, con paliativos, con curitas, con mejoralitos, pero no ha construido una política encaminada a la prevención y a la atención de la violencia. En lugar de disminuir, sí hemos crecido la violencia. Algunas personas dicen es que ahora se está documentando. No. O sea, ha crecido y ha crecido en cantidad y en intensidad. Hoy vemos fenómenos que no eran tan comunes, como las desapariciones casi permanentes de jovencitas, de niñas, para un mercado que se presume es el de trata. México ha crecido su mercado de trata, pero hoy también vemos asesinatos brutales, aterradores, yo diría, de estas formas y estas expresiones, en donde va ligado entre el pozolero y el descuartizador, y entonces las mujeres las destruyo, las elimino, las maltrato. Pero también está este fenómeno en donde ves que, y la verdad, y lo digo con todo el convencimiento, una mujer mexicana está más segura viviendo fuera, sola, en la calle, viviendo en la calle, que viviendo en su casa con una pareja o con sus padres. O sea, mucho de la violencia, Laura, que se está viviendo es violencia extrema que tiene que ver con la convivencia familiar. O sea, algo es el pozolero, la violencia, pero algo es la violencia que te mate y que te degolle alguien que quiere ser tu pareja o que quiere ser tu novio. Sí, porque al final de cuentas el crimen organizado puede en ese ambiente potencia, ¿no?, esta posibilidad de los asesinatos, porque no sé si se acuerdan cuando estábamos en la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, nos empezamos a dar cuenta tú lo presidías, que muchos, sí. Y ustedes estaban en el Consejo Ciudadano, que empezamos a encontrar muchos asesinatos como ejecuciones o mujeres atropelladas en las carreteras aquí en el Estado de México, que era porque las parejas simulaban los asesinatos. Es un poco como a río revuelto, ¿no? Con toda esta violencia del crimen organizado, pues ahí entramos nosotros también. Pero también están sucediendo otros fenómenos. Justamente Patricia decía, tenemos, y tú lo decías también,
digamos, muchos años, décadas de una violencia consistente que empezó cada vez más fuerte en la década de los 90 a principios, y que quizás la punta del iceberg la empezó a mostrar Juárez, con aquel tema en la década de los 90 de las muertas de Juárez, la desaparición de las mujeres y encontrarlas muertas posteriormente mutiladas, tiradas en las carreteras, en los ríos, en las acequias, etcétera. Y esto ha venido siguiendo, y al mismo tiempo en estos, desde los 90 hasta ahorita, en estos 30 años, el tema es que la complejidad de este mundo globalizado, las problemáticas ahora son muchísimo más fuertes. Sí. Desafortunadamente, el Internet, que ayuda para muchas cosas, también afecta en muchas cosas. Hay un sexo violento y descarnado en Internet que está generando mucha enfermedad mental, digamos, en los hombres, pero también hay un abandono. Hemos hecho mucho trabajo para ayudar, empujar a que las mujeres salgan a la escuela, se empoderen, etcétera, pero no hemos hecho lo suficiente como para voltear y minimizar esa estructura de la masculinidad, como decía Patricia, desde otra cultura, desde una masculinidad, digamos... Pero yo les digo una cosa, el problema, cuando fui al evento de mujeres en Francia, que es como el evento de Davos para mujeres, ese mismo fin de semana estaban las mujeres francesas que salieron en cientos y cientos protestando en contra de la violencia de las mujeres francesas. O sea, obviamente es una violencia que aún en los países más sofisticados sigue siendo muy vigente. Pero el problema es cuál es la respuesta del Estado frente a esa violencia. O sea, por supuesto matan mujeres en Estados Unidos, en Francia y en otros países, por desgracia. Sí. Pero el problema es si el Estado enfrenta esa violencia, persigue, la reconoce y castiga a los culpables, o le das un paraíso de impunidad, como es el caso mexicano. Y entonces lo que tenemos en México, y quizá lo que nos distingue del resto del mundo cuando nos señalan por qué está pasando en México, es que en México existe un paraíso de impunidad. Sí. Cuando tú tienes el 98% de impunidad, bueno, ¿qué le estás diciendo a los agresores? Puedes hacer esto, esto y esto y esto, y no pasa nada. Porque ha crecido la violencia sexual, porque lo pueden hacer. Entonces, pero también es muy importante, sí es cierto, hay esta parte que es fundamental, que dice Patricia, pero hay un tema, la impunidad, y más en ese tipo de tema, es porque los que están dejando de hacer cosas para atender ese problema, el Estado, pues están también montados en el machismo más extremo, ¿me entiendes? Ese es el tema. Entonces para que ellos actúen, para que se actúe, tienes que hacer un trabajo para cambiar la cultura masculina que tenemos desde pero ya no tenemos... Pero tampoco podemos tratar de meter, si es cierto, un hombre comete un delito como los que acabas de presentar, pues hay que hacer lo que sea necesario para meterlo a la cárcel y que no haya impunidad, por supuesto. La sanción es prevención, aquí en todos lados, pero aquí tenemos un problema más de fondo, que nunca se ha entendido en México, que la violencia en el hogar y contra las mujeres es un problema de seguridad del Estado. Sí. Se sigue viendo como que se haga cargo el INMujeres o a ver qué inventan. No, pero es que el Estado, Ana María, no tenemos en este país, en el índice de los delitos de alto impacto, ni violencia familiar, que es la que se lleva todos los delitos, ni feminicidio, como un tema serio. Pero entonces la solución, ¿qué es? La Guardia Nacional, que fue uno de los comentarios que hicieron hace varios meses, la Guardia Nacional va a enfrentar eso, pero tampoco eso funciona. Mira, ¿o no? Cuando justamente a mí me propusieron, y el secretario de Gobernación de ese momento me propuso ser la comisionada nacional hace 12 años y crear la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la condición que yo le puse fue justamente lo que acaba de decir Patricia, que la violencia contra las mujeres
y la violencia intrafamiliar se viera como un asunto de seguridad, porque no era un asunto de mujeres ni de asistencia ni asistencial. Es que ese es es lo que está haciendo este gobierno. Claro. Eso es lo que está haciendo este gobierno. El TEP, y ahora tienes que trabajar mucho con las policías municipales, tienes que hacer un trabajo de prevención. Claro, hemos hecho mucho trabajo y aquí Patricia ha sido una cabeza muy importante desde la formación, la formulación de la ley, la elaboración de la ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, hasta la creación de la figura penal de feminicidio, hasta aumentar las penas. Ahí es una parte, y yo creo que tenemos que aplicar eso y darle fuerza. Los centros de justicia para las mujeres que se han vuelto realmente como centros solamente de Ministerio Público, que no están haciendo nada de trabajo de cultura, digamos, preventiva, ni de trabajo y de empoderamiento con las víctimas de violencia. Aquí lo que tenemos a la par que hacer con eso, tienes que trabajar con las familias, con los hombres, con los niños, en las escuelas, de cambiar que la violencia es un delito que es grave, que te afecta a ti como violentador y a la otra persona como rápidamente, violentador. en este momento hay un problema político, en el sentido de que hay grupos que le están tratando de decirle al presidente hay que hacer algo inmediatamente y parecía que este gobierno no está escuchando. Entonces, rápidamente, ¿cuáles podrían ser los pasos inmediatos que podría tomar este gobierno, por lo menos para empezar a acotar la violencia que se está viviendo? Yo pondría 3 muy breve. Un cuerpo especializado de policía para la respuesta inmediata a las medidas de protección. O sea, la salvaguarda y evitar que el feminicidio ocurra con las mujeres. Que violencia familiar se convierta en un delito de alto impacto y que por lo tanto se constituya un grupo de seguimiento. No hay mayor impacto que destrozar a la familia. No, claro. Y por último, que existan juzgados especializados en violencia contra la mujer y feminicidio. Hasta ahorita todo se ve en cualquier lugar, los jueces no les interesa y de ahí surge de muchos de estos juzgados una muerte más adelante. Laura. Y yo le agregaría a esas 3 cosas, y me parece fundamental, el cambio cultural. Tienes que hacer un proceso de cambio cultural. No podemos decir que la violencia intrafamiliar es o la violencia contra las mujeres es el hombre, lo que lo cometen es el hombre común y corriente, o es el promedio nacional, porque así lo han dicho algunas de las chicas que han entrevistado en estas marchas. El tema es que tenemos que trabajar con ellos. Hemos trabajado mucho en el empoderamiento de las mujeres, pero no hemos trabajado con ellos para que logren entender por qué la mujer pero no es el cambio, pero también hay que sancionarnos, claro, los hombres tienen que responsabilizarse de sus violencias y sancionarlos. Pero también es un ejemplo que pone el Estado, yo te voy a ¿no? poner una cuestión. Nosotras en nuestra época tuvimos cierto tipo de relaciones, ya nuestras hijas, o sea, nosotros madres, principios de generación X o baby boomers, lo que hicimos fue generar hijas muy empoderadas, y si no las empoderamos nosotros, las empoderaba la escuela, el entorno, el contexto social, la realidad te va poniendo enfrente. El tema es que los niños están atrás. O sea, no hemos hecho lo posible para que esos niños, por eso cuando estas chicas llegan a tener parejas, pues obviamente entran en un conflicto porque luchan por sus derechos cuando el otro pues está en un ámbito educativo completamente tradicional. Y tenemos un conflicto, estamos generando un conflicto entre las generaciones donde no hay entendimiento. Yo hice una entrevista a millennials sobre el tema de la maternidad, que en algún momento te comenté, y lo que más me impactó, y estoy hablando de mujeres clase media y alta, y lo que más me impactó fueron, y que era otro el tema eran sus hijos, y el tema era, el tema que primero que planteaban, la problemática que tenían con la pareja. Y ahora no las mujeres dicen, les empiezan a decir, tú no vienes a mi casa a ayudar, vienes, te responsabilizas. Y el hombre dice, pues yo ayudo, ¿no? O sea, yo como me voy a responsabilidad, voy a saber todo lo de la casa. Necesitamos hacer un cambio cultural profundo. Mire, vamos a concluir esa Pero conversación. por lo pronto hay que acabar con la impunidad, que es tarea del Estado. Y a la par podemos hacer totalmente todos los de acuerdo. Por eso yo pongo las 3 de Patti, más un gran movimiento cultural. Por una masculinidad feminista.
Con eso nos quedamos, nos vamos a un corte. Qué interesante la conversación, gracias. Nos vamos a un corte. Un personaje invitado a ocupar la silla roja y el cuestionamiento de nuestros periodistas en torno a sus decisiones. La Silla Roja. Domingo, 9 de la noche. Retransmisión, lunes, 8 de la noche. En el Financiero Bloomberg, contamos historias. 6 años de transmisión y contenido informativo, siendo un referente periodístico y una herramienta para la toma de decisiones. Viendo el Financiero, que lo veo diario. Enriqueciendo temas de coyuntura. Fue exonerado formalmente por el Senado de los Estados Unidos. Cumplimos 6 años marcando la diferencia. El Financiero Bloomberg Televisión. Gracias por continuar aquí en Gabinete de Seguridad y nos vamos a ir a otro tema completamente diferente y tiene que ver con inteligencia artificial y seguridad nacional. En su columna de esta semana, Javier Murillo publicó publicó en ese espacio y habló sobre un tema que de veras casi no se está abordando este tema en México y tiene que ver con la inteligencia artificial en áreas militares de diversas potencias, el uso de inteligencia artificial para las Fuerzas Armadas, para proteger el Estado, usar inteligencia artificial de una forma en que ayude o apoye a la seguridad nacional de un país. Explicó en esta columna que la empresa Apple adquirió a Sinori AI, una empresa que trabaja con inteligencia artificial y que trabajaba en un proyecto que se llamaba Maven del Pentágono. Y yo creo que cabe señalar que la inteligencia artificial pues tiene diferentes usos, ¿sí? Y hay que ser también muy claros. Todas las Fuerzas Armadas del mundo van a empezar a usar la inteligencia artificial, pero eso crea, pues básicamente cuestionamientos éticos y morales. No sé si vieron la portada de un libro que estoy leyendo en este momento, en donde básicamente este libro lo que habla es cómo se está automatizando el uso de armas. O sea, estamos literalmente entrando a un mundo de Terminator, en donde las armas van a matar a una persona, no porque ahí está Army of None, Autonomous Weapons and the Future of War, un extraordinario libro en donde describe pues este debate ético que hay en este momento y jurídico, es por Paul Sharpe, en donde hay un cuestionamiento, debemos de dejar que las armas hagan decisiones de vida o muerte. O sea, en base a la información que tengan, hacen una decisión, le voy a disparar a esta persona y la voy a matar, o voy a explotar, o permitir que hagan atentados. Entonces, si ustedes entran a internet, hay una serie de videos, acabamos de ver un pedazo de ellos, en donde hacen esos cuestionamientos porque hay unos robots pequeños que vuelan, que entran a un salón de clases, empiezan a identificar a los estudiantes y los empiezan a matar. O sea, que usan estas armas como un arma terrorista, pero no es que hay una persona detrás, Javier, que le está diciendo a estas armas, mata a esta persona. No son como los drones. Me acompaña en esta mesa a Javier Murillo, que es el presidente del Consejo de Metrix. Oye, no es que estos sean drones en donde yo estoy viendo por una cámara y le digo, ay, a este le vamos a disparar, como lo que hace Estados Unidos con los drones y en los ataques que hacen en Medio Oriente, donde matan a mucha gente. Literalmente son independientes y hacen decisiones por su propia cuenta. Háblanos de eso. Buenas noches, Ana María, muchas gracias por invitarme. Sí, claro, el dilema ético y moral está precisamente en dónde está la responsabilidad de quiénes. Sí. Hasta el día de hoy, las guerras se peleaban entre humanos, donde se disparaban los unos a los otros, y la decisión la tomaba una persona de si matar o no a su adversario. Sí.
lo que estamos viendo ya, como bien dijiste, es como de película de ciencia ficción. Ya existe la posibilidad, e incluso los científicos del planeta están tratando de frenar esto, están diciendo, se está viendo todo un movimiento para que no puedan las máquinas tomar la decisión de asesinar a una persona por sí solas. Lo que dicen estos científicos es, si va a haber un conflicto armado con las reglas de los conflictos armados en el mundo, que debe haber una declaración, que se tiene que meter la ONU, lo que sea que esto suceda, tiene que estar reglamentado y se tiene que decidir entre personas. Porque lo que estamos viendo, o lo que parece que vamos a ver en el futuro, es que drones pelean contra drones. Y ese no es el problema, porque pues, ahí a quién matas, ¿no? Ahí acabas con la fuerza militar de tu contrincante. Pero el punto es cuando ya no tiene que ver con el tema militar, porque en el tema militar y en una guerra declarada hasta eso se permite, sino cuando tiene que ver con la protección o la seguridad de un país. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar un país para defender sus intereses? A desplegar este tipo de armas que tienen decisiones propias para acabar con un segmento poblacional o personas de una religión o personas que tienen un credo o personas que tienen una filia o una fobia. Esa es la pregunta ética y el dilema que existe en el mundo. Porque hay, si uno se mete a internet, empiezas a ver el debate y los videos que hay sobre ya armas que existen, en donde literalmente son autónomos, pues tú sabes muy bien, pueden hacer decisiones, pueden usar muchísima información rápidamente y hacer decisiones de quién es un enemigo y quién no es un enemigo. Y uno pensaría, bueno, esperemos que tengan también la capacidad de poder descifrar a un civil, a un soldado. Pero yo recuerdo pues, las guerras de Star Wars, o sea, las películas de Star Wars, estamos ante esos en donde tienes los famosos clones, y robots, en donde sin que los estén controlando, cada uno de ellos van y atacan a poblaciones completas y matan a poblaciones completas en base a las órdenes que le esté dando 1 o 2 o tal vez 10 personas. Ahora, vamos a llevarlo al extremo. ¿En dónde está la línea? Y justo este es el punto de mi columna. La presión que están ejerciendo las compañías de alta tecnología al gobierno de los Estados Unidos, al cuerpo militar de los Estados Unidos, es: no vamos a trabajar contigo, porque no nos dijeron todo en el artículo, simplemente Google dijo, no vamos a trabajar con ellos. Pero lo que yo leo entre líneas, y esta es una interpretación personal, es que los que estaban trabajando en ese proyecto sabían cuál era el camino. El objetivo. El objetivo era desarrollar una inteligencia capaz de identificar lo más certero posible a un adversario y asesinarlo por decisión propia. No nos lo dicen, no se ha filtrado nada, pero sería la única razón por la que no solo Google, porque hay otros casos de otras empresas que se están saliendo de este tema. Microsoft mismo, en un tema policial, ya no está identificando rostros, ya se salió de ese negocio porque dijo, yo no voy a ser quien juzgue a alguien que no tenga que ser juzgado por algo. Y la invasión de privacidad, por ejemplo, y la invasión de privacidad que en Europa eso... En Europa tú vas y dices, voy a recabar datos y casi te tienen que revisar todas las instancias gubernamentales existentes. Sin embargo, lo que estamos viendo y la señal que hay que observar aquí es por qué Google, por qué Microsoft y por qué estas empresas se están saliendo de estos contratos. Imagínate el tamaño de estos contratos. Miles y miles de millones de dólares. La tecnología vale, pero no vale el objetivo que les están poniendo. Y no lo dicen porque obviamente están cubiertos por NDAs que casi terminarían con la empresa si revelan información, pero simplemente por leer entre líneas te das cuenta que iban en contra de algún tema moral o ético que tiene la compañía. Porque los que se quejaron
fueron los empleados que trabajaban para estos proyectos. Y también se estaba volviendo, porque también recuerdo la discusión en donde le preguntan, o sea, los accionistas están pidiendo que los accionistas exijan información si están trabajando en este tipo de armas para dejar de invertir, o sea, que hubiera hasta costos económicos para empresas que podrían estar involucrados. Pero, a ver, Javier, yo tengo la impresión de que todos esta tecnología ya existe y se está desarrollando en una forma masiva, ¿o me equivoco? Claramente. A ver. Y eso es lo que sale en el libro, por eso te digo, quería como presentar la portada del libro, porque dice que ya existe eso. Claramente, a ver. Y algún día lo puse en una columna. Lo que nosotros hoy vemos como la más alta tecnología no es nada comparado con lo que se está haciendo en los laboratorios, no solo de las principales empresas del planeta, sino en los principales servicios de inteligencia y defensa del planeta. Estamos viendo simplemente la punta del iceberg. Y lo estamos aprendiendo, entendiendo, leyendo por una declaración, por algo que pasó. Ahora, en las expos de seguridad ya aquí en México, los servicios de inteligencia artificial ahí están, y de hecho tuve la oportunidad de entrevistar a varios dueños de estas empresas donde se usa inteligencia artificial para temas que tienen que ver con seguridad pública y seguridad nacional. O sea, se puede usar y puede ser muy útil, ¿verdad? Sí. De hecho, a ver, es como todo. Un arma en las manos correctas puede servir para defenderte, pero en las manos equivocadas puede servir para afectar a alguien que no tenía que ser afectado. Y es lo mismo. La inteligencia artificial per se, y esto quiero dejarlo muy claro, será lo que diferencie a las potencias en el futuro. La inteligencia artificial o la capacidad de desarrollarla va a hacer que un país u otro sea más poderoso en los próximos 20 años. O grupos terroristas. O grupos terroristas. Que eso yo creo que la gran preocupación. Una última pregunta porque se nos acabó el tiempo. En México, ¿qué tan avanzado está el tema del uso de inteligencia artificial en el ámbito de seguridad? En el ámbito de seguridad no está tan avanzado porque nosotros no producimos tecnología. Solo consumimos tecnología. Y muchas de las cosas que hoy se necesitan o se requieren de inteligencia artificial tienen que estar adecuadas al país. Y es ahí donde está el gap. Apenas están empezando a desarrollar los proyectos para identificar patrones y hacernos más seguros. Estamos todavía del lado bueno. No estamos como el resto de los países. Como el Terminator, como las películas de Terminator. Todavía estábamos del lado correcto. ¿Cuándo publicas tu columna? Todos los lunes en El Financiero, tanto en impreso como en web. Y lo vamos a retuitear ahorita para que lo lean, porque sí estuvo muy interesante. Javier, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vamos a otra pausa. Y regresando vamos a hablar del espía mexicano, que lo arrestaron en Estados Unidos y estaba espiando para los rusos. Es una historia increíble, ¿eh? No se vayan. Los sismos en nuestro país son fenómenos que pueden suceder en cualquier momento. Lo más importante es prepararnos. Incluye simulacros en tu plan familiar de protección civil, porque nos ponen a prueba para evaluar nuestras capacidades de respuesta, y realízalos con toda tu familia. No olvides incluir a tus mascotas. Así podrás comprobar si sabes qué hacer y si las rutas de salida son eficientes. La prevención comienza en casa y es tarea de todos. Prevenir es vivir. Mire, se lo juro, nunca pensé que estaríamos hablando sobre este tema en este programa. Pero obviamente el tema de espionaje es un tema recurrente en todos los programas de seguridad nacional, ya sea académicas o de capacitación, se tiene que hablar sobre el tema de espionaje. Pero hablar sobre un espía, un mexicano,
que arrestaron en Estados Unidos para espiar para Estados Unidos, se me hace parece un cuento de ciencia ficción. Mire, el Departamento de Justicia en Estados Unidos arrestó a un ciudadano mexicano y lo acusa de ser un agente encubierto del gobierno ruso. No se trata de cualquier persona, se trata del doctor Héctor Alejandro Cabrera Fuentes, quien, según documentos judiciales, habría sido literalmente contratado por un funcionario ruso en el 2019, es bastante reciente, para espiar un vehículo de un informante del gobierno estadounidense en Estados Unidos. En el comunicado, el propio Departamento de Justicia informa que Fuentes fue al aeropuerto de Miami el 16 de febrero para viajar a la Ciudad de México. El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza inspeccionó su celular y encontró una foto recientemente borrada de la placa de un vehículo que tiene que ver con una persona ligada al gobierno de Estados Unidos. Después, el agente descubrió esa imagen correspondía a una conversación de WhatsApp de un funcionario ruso quien le ordenó llevar a cabo esta operación en este país. O sea, no solamente le pidió que rentara un apartamento y que esa renta del apartamento no sería su nombre, sino en un momento dado le pidió que buscara este carro, las placas de este carro, que le tomara una foto y después se lo enviara. Él ya aparentemente, lo están acusando, también detuvieron a la esposa, y lo que me parece, Francisco, es el perfil de esta persona. Me acompaña hoy Francisco Franco Quintero Mármol. Él es director en el CIS de Pensamiento Estratégico. Los dos damos clases en la maestría de inteligencia. Tú eres el que da la cátedra de contrainteligencia. Este caso me parece insólito por el personaje. Claro, hay que entender, creo que ahorita un punto muy relevante, cómo funcionan los servicios de inteligencia rusos y por qué se da este contexto. Además, creo que todavía no hemos visto toda la historia, creo que va a estar saliendo mucho. En primer lugar, la SVR es esta Servicio de Inteligencia Exterior rusa, que es la que hereda las políticas o los archivos de la KGB de sus agentes en el extranjero. Y hay que decir, Vladimir Putin dirigió la KGB en su momento. Sí. ¿No? Y los servicios rusos tienen un servicio exterior, que es la SVR, la FSB, que es un tema de seguridad interna, la GRU, que es un servicio de inteligencia militar. Pero específicamente la SVR hereda mucho de las políticas de la KGB. El sistema de inteligencia ruso es mucho la recolección de fuentes de información por fuentes humanas. Sí. Entonces... Pero, a mí lo que me sorprende es el personaje. Claro. No es cualquier médico. No. Es un médico oaxaqueño que, si uno lee algunas de las historias sobre él, en un momento dado se pensó que él podría ser el primer Nobel de Medicina de México. Claro. Uno revisando todo lo que ha publicado, tiene más de 113 artículos científicos. Claro. Es un personaje muy exitoso. Y entonces, ¿cómo fue que llegó a caer o hacer la decisión de ir a Rusia, recibir instrucciones y literalmente, no es que fue un error, literalmente rentó un apartamento a nombre de otra persona y fue en una forma muy activa a tomar las fotos de este carro. No sabemos de quién era el carro o por qué lo están haciendo. Y se ve que no recibió capacitación para hacer eso, porque no pudo hacerlo en una forma para que no lo detectaran. Por eso esta primera parte de los rusos funcionan de esta forma. ¿Por qué esta persona, por qué este mexicano? Probablemente estaba haciendo o podía estar haciendo espionaje de tipo científico. Sí. Entonces, utilizar a alguien que tenga conocimientos puede ser muy útil. Recordemos que él aparentemente tiene una esposa en Rusia y que probablemente eso es una motivación. Ha habido muchos dobles agentes o gente que lo ha hecho a través de los años, gente que lo ha hecho por dinero. Aldrich Ames lo hizo en Estados Unidos, comprado por los rusos. Los chinos son famosos en ese sentido, en espionaje que tiene técnico, en espionaje médico. Por supuesto. Entonces pagan mucho dinero a las universidades estadounidenses para que les den información. Así es.
Y hoy creo que en este ámbito, ahorita estabas hablando justamente de inteligencia artificial, son temas que están en el top de los temas de los gobiernos, entonces les interesa. Ahora, esta persona, por supuesto, no tuvo nada de entrenamiento porque así como existe la inteligencia, existe la contrainteligencia, que intenta ubicar y neutralizar a un traidor o a un infiltrado. Esta persona creo que sufre de ese proceso de falta de capacitación, de hecho lo hace muy burdo, y esto generalmente levanta las sospechas. Ahora, yo tampoco me creería la idea del policía en el aeropuerto diciendo, préstame tu celular. No, ya lo tenían identificado. Ya lo tenían identificado y aparentemente cuando llegó a tomar las fotos lo identificaron, porque fue la esposa la que se bajó a tomar las fotos. Entonces ya cuando llegó al aeropuerto lo estuvieron siguiendo porque creo que el personaje era un personaje que era de interés de Estados Unidos, o sea, era un personaje que están cuidando. Sí, tenía por como supuesto, guardias. que eso es lo que quizá él no entendió, que también era un personaje bastante visible y que probablemente coqueteó con la idea de lo interesante que son los servicios de inteligencia y dice, voy a participar, pero no sabiendo que las capacidades de contrainteligencia norteamericanas son bastante fuertes. Y no olvidemos que no es el primer caso, ¿no? Los soviéticos en su momento asesinaron a Trotsky aquí con Mercader, ¿no? Cuando con Ramón Mercader, cuando lo traen para acá y digo, él era español, pero... ¿Sabes qué? Se nos acabó el tiempo, ¿por qué no regresas? Porque sí sería interesante recolectar la historia de la Guerra Fría aquí en México y el tema de inteligencia y contrainteligencia, o sea, y darle seguimiento a este caso, porque creo que es insólito. Claro. Es insólito, por quien representa médico oaxaqueño. Te lo agradezco muchísimo. ¿Y sabes qué podemos hacer? Vamos a tuitear el comunicado del Departamento de Justicia, porque ahí como narra todo el caso desde su óptica y cómo se está armando este caso, y vamos a usar el hashtag Gabinete de Seguridad. Tienes que regresar, te lo aprecio muchísimo. Y a nuestros estudiantes espero que hayan visto este programa porque les vamos a poner, vamos a ver si es cierto, los vamos a cuestionar, les vamos a poner un examen. Gracias, nos vemos, yo soy Ana María Salazar y los espero en la siguiente emisión de Gabinete de Seguridad del próximo sábado a las 9 de la noche. Buenas noches.